Nunca imaginé que el silencio de mi casa pudiera doler tanto. A veces, cuando el viento de Salamanca se cuela por las rendijas de las ventanas, siento que arrastra con él los años que pasé cosiendo, soñando y resistiendo. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias como esta, nacidas del alma. Dicen que las paredes guardan recuerdos, pero las mías también guardan lágrimas, risas solitarias y promesas que nadie oyó. Esa casa fue mi refugio, mi taller, mi testigo fiel. Nunca pensé que algún día se convertiría en mi mayor prueba. Aún puedo ver el reflejo del sol cayendo sobre el suelo recién encerado, el olor del jabón mezclándose con el del café que preparo todas las mañanas. Era mi manera de empezar el día, ordenando lo que el tiempo desordena. Siempre creí que el trabajo y el orden podían protegerme de la tristeza, pero la vida, con su ironía cruel, me enseñó que ni el más limpio de los suelos puede esconder el polvo de la soledad. Durante años, mis manos fueron mi destino. Cosí vestidos para bodas ajenas, cortinas que nunca vería colgadas, manteles que adornaron mesas de familias completas. Cada puntada llevaba un trozo de mi historia, una forma de no rendirme. Cuando mi hija se fue, mi casa quedó grande, pero llena de esperanza. Algún día, pensé, volvería a llenarse de voces, de nietos, de vida. No imaginaba que esas voces me harían sentir extraña entre mis propias paredes. A veces pienso que todo comenzó el día que decidí cambiar las cortinas. Fue un gesto pequeño, casi banal, pero me hizo mirar mi casa con otros ojos. Quiero que luzca nueva, viva, me dije. No sabía que ese mismo deseo de renovación traería consigo una tormenta. Ahora entiendo que el destino tiene su propia manera de poner a prueba lo que más amamos, dándonos aquello que nunca pedimos. Mi vida antes de todo esto era sencilla, casi predecible. Me despertaba cada mañana antes de que amaneciera, con el canto de los gorriones en el patio y el aroma del pan recién hecho que llegaba desde la panadería de la esquina. Me gustaba ese silencio que precede al bullicio del día, cuando la ciudad aún bosteza entre sombras. Encendía la radio, ponía agua a calentar y me sentaba unos minutos frente a la ventana, observando cómo el cielo de Salamanca se teñía de oro. Era mi manera de recordarme que aún había belleza en lo cotidiano. Mi taller ocupaba una habitación al fondo de la casa, junto al pequeño jardín donde mi padre plantó un limonero hace décadas. El olor a tela, almidón y jabón se mezclaba con el perfume ácido de los limones. A veces, mientras cosía, escuchaba a los niños del vecindario correr por la calle empedrada. Sus risas se filtraban por las persianas como un eco de algo que ya no tenía. Aquella mezcla de alegría ajena y calma me daba una sensación extraña de compañía, como si la vida aún quisiera incluirme en su ritmo. Las mañanas eran para trabajar, y las tardes, para ordenar lo que el día dejaba. Tenía un cuaderno donde anotaba cada encargo, con fechas, medidas y colores. Esa costumbre de anotarlo todo me ayudaba a mantenerme firme, a no dejar que la mente se me desordenara. Mi hija, Teresa, solía reírse de mi precisión. Mamá, eres como un reloj, decía, y yo le respondía, el tiempo es lo único que no se puede descoser. Hija, ella sonreía, aunque nunca entendió del todo la verdad de esas palabras. La casa, con sus paredes gruesas y su suelo de madera crujiente, era más que un techo. Era la herencia de mis padres, el símbolo de su esfuerzo y del mío. Cada ladrillo contaba una historia: las manos de mi padre al levantarla, las risas de mi madre cocinando, mis pasos pequeños aprendiendo a andar por esos mismos pasillos. Con el tiempo, la fui remodelando, poco a poco, sin lujos, pero con gusto. Pinté las paredes con colores claros, cambié los muebles antiguos y, sobre todo, mantuve ese orden que para mí era una forma de amor. El barrio donde vivía tenía alma de pueblo. Todos se conocían, todos opinaban. Las vecinas se asomaban a los balcones con la excusa de regar las plantas,
pero en realidad vigilaban la vida ajena. Los domingos, la plaza se llenaba de conversaciones que giraban siempre en torno a los demás: quién se casó, quién se separó, quién cambió de coche. En ese pequeño mundo, las apariencias eran más valiosas que la sinceridad. Yo había aprendido a navegar ese mar de silencios y miradas con prudencia, sin dar motivo a habladurías. En las tardes frías, me gustaba encender la estufa y escuchar el chisporroteo del fuego. Me preparaba un té de manzanilla y me sentaba en el balcón con una manta sobre las piernas. Desde allí veía pasar a los vecinos, y a veces, si tenía suerte, a Teresa. Ella llegaba de vez en cuando, casi siempre apurada, con el teléfono en la mano y un beso rápido en la mejilla. Solo un ratito, mamá, tengo que irme. Yo fingía que no me dolía, pero cada despedida dejaba un hilo suelto en el corazón. Recuerdo el día que me contó que se había comprometido con Javier. Estaba radiante, con esa mezcla de nervios y esperanza que solo tienen los que aún creen en el amor. Lo conocí poco después, un hombre correcto, educado, aunque distante. No era cruel, pero tampoco cálido. Lo miré a los ojos y supe que no sería fácil. Teresa, sin embargo, lo amaba, y para mí, eso bastaba. Si él te cuida, yo estaré tranquila, le dije. No imaginaba lo lejos que quedaría aquella promesa con el tiempo, con el matrimonio de mi hija. El silencio de la casa se hizo más profundo. Al principio lo llevé bien, tenía mis rutinas, mis costuras, mis flores, pero con los meses, el eco de los pasos que ya no sonaban comenzó a pesarme. A veces hablaba sola, por costumbre. Le contaba a las paredes lo que había hecho en el día, o preguntaba al limonero si daría fruto ese año. Era una forma torpe de llenar el vacío, pero me ayudaba a no sentirme del todo invisible. Cuando empecé la remodelación, fue como si me devolviera el sentido. Decidí arreglar el baño, cambiar la cocina, pintar las puertas. Cada mejora era una victoria pequeña, un recordatorio de que aún tenía control sobre algo. No era vanidad, era necesidad. Necesitaba sentir que seguía construyendo, que mi historia aún no había terminado. Los vecinos decían que la casa olía a nueva, y yo sonreía. Era mi orgullo, mi refugio. Cada rincón tenía su historia. La mecedora donde dormía a Teresa de niña, el espejo donde me peinaba antes de ir a trabajar, la lámpara que compré cuando cobré mi primer sueldo como costurera. Todo lo que me rodeaba era fruto del esfuerzo, del ahorro, del sacrificio. Por eso, cuando alguien tocaba una de mis cosas sin permiso, lo sentía casi como una herida. Mi casa era mi cuerpo, y cada mueble, una parte de mi alma. Los días seguían un ritmo predecible: levantarme temprano, limpiar, coser, cocinar algo sencillo, descansar al atardecer. Era una vida ordenada, sin sorpresas, pero a veces, la tranquilidad también puede volverse una trampa, porque cuando uno se acostumbra demasiado al silencio, cualquier ruido suena como una amenaza, y en el fondo, yo ya presentía que algo iba a cambiar. La última semana antes del desastre, recuerdo que me sentí especialmente feliz. Había terminado un encargo grande para una clienta de toda la vida, y con ese dinero compré unas cortinas nuevas, color crema. Las colgué yo misma, tarareando una canción vieja. Me detuve a mirarlas un buen rato, con orgullo. «Qué bonita está la casa», murmuré. No sabía que esa sería la última vez que la vería así, intacta, solo mía. A veces, al final del día, me sentaba a escribir pequeñas notas que nunca mostraba a nadie. Eran pensamientos simples. Hoy me dolió la espalda. Teresa no llamó. El té salió muy amargo. Pequeños fragmentos de vida, sin importancia, pero necesarios. Era mi manera de no olvidar que existía, porque cuando se vive sola, el peligro no es el silencio, sino empezar a desaparecer dentro de él. Mis manos, endurecidas por los años de costura, eran mi orgullo y mi condena. A través de ellas alimenté a mi hija, pagué cuentas, levanté muros.
pero también eran las manos que nunca recibieron descanso, ni caricias, ni ternura. Las miraba a veces, con sus venas marcadas, y pensaba, con esto hice todo lo que soy. Nunca imaginé que esas mismas manos tendrían que defender lo que construyeron. Las noches eran más difíciles. Salamanca puede ser cruel en invierno. El frío se mete en los huesos y en los pensamientos. En esas horas, calladas, me visitaban los recuerdos de mi esposo. A veces, lo veía sentado frente a mí, sonriendo, con la misma paciencia que tenía cuando yo me quejaba del cansancio. Dolores, descansa un poco, me decía su voz imaginaria, pero yo no sabía descansar. Había olvidado cómo. En los domingos solía preparar comida para dos, aunque comiera sola. Era una costumbre que no podía abandonar. Ponía 2 platos, 2 vasos, 2 servilletas. Luego, me servía solo en uno, y en silencio comía despacio. No era locura, era nostalgia, quizás una manera de recordar que hubo un tiempo en que mi mesa estaba llena de amor. De vez en cuando, Teresa traía flores. Para alegrarte el día, mamá, decía. Yo las colocaba en un jarrón azul, justo al lado de la ventana. Me alegraban, sí, pero también me recordaban lo efímero de la compañía, porque las flores, como las visitas, se marchitan pronto. Cuando llegaba la noche, cerraba las persianas y caminaba por la casa encendiendo una a una las luces. Era un ritual de protección, como si con eso pudiera ahuyentar los pensamientos tristes. Me gustaba la penumbra cálida que se formaba en el salón, ese brillo dorado que hacía parecer que aún había vida. A veces, imaginaba que Teresa volvía a casa, que me llamaba desde la puerta. Mamá, estoy aquí. Pero el eco respondía solo con silencio. Cada día era una repetición del anterior. Pero yo no me quejaba. Aprendí hace mucho que la rutina es una forma de resistencia. ¿Quién tiene un propósito, por pequeño que sea, tiene un refugio contra el vacío? El mío era mantener mi casa viva, ordenada, con olor a jabón y a dignidad. Y así pasaron los años, entre costuras, tazas de té y tardes de soledad serena. No había drama, ni conflictos, solo una calma densa, parecida a la niebla que cubre Salamanca en invierno. Pero bajo esa calma, algo se gestaba, un temblor imperceptible, una amenaza silenciosa, porque incluso las casas más firmes pueden tambalear cuando las llenan de voces que no respetan su historia. El día que todo cambió comenzó con una llamada inesperada. Era Teresa. Su voz sonaba dulce pero nerviosa. Mamá, necesito hablar contigo, dijo. Yo pensé que era algo trivial, quizás una discusión con Javier o una preocupación del trabajo, pero su tono tenía una sombra distinta, un temblor que me heló por dentro. Me senté en la mesa de la cocina, con el delantal aún puesto y las manos húmedas del fregadero. Dime, hija, ¿qué pasa? Lo que escuché después fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Ramón y Milagros están pasando un mal momento económico, y vendrán a vivir contigo por un tiempo. Al principio creí que no había escuchado bien. ¿Conmigo?, repetí. Ella respiró hondo, como si quisiera justificar lo injustificable. Solo hasta que se recuperen. Es temporal, mamá. Mis labios se quedaron secos. No hubo consulta, no hubo opción. Era una decisión tomada. Yo, que había vivido toda mi vida defendiendo mi espacio, ahora debía compartirlo con 2 extraños. Recuerdo el ruido de las maletas arrastrándose por el pasillo, los pasos que ya no eran los míos, las voces mezclándose en un murmullo ajeno. Milagros entró la primera, con ese aire de mujer acostumbrada a mandar. «¡Qué casa tan pintoresca!», dijo, mirando alrededor con una sonrisa que no era sonrisa. Ramón la siguió, callado pero con esa presencia pesada que llena el aire. Teresa intentaba disimular la tensión, hablaba rápido, explicando dónde dormiría cada uno, qué habitación usarían. Yo apenas podía moverme. Todo sucedía sin mí, dentro de mi casa. Esa noche no dormí. Escuchaba el crujido de las maderas bajo sus pasos,
el rumor del televisor encendido hasta tarde, el olor de un perfume que no era mío impregnando el aire. Caminé descalza por el pasillo, como una sombra que teme ser descubierta en su propio refugio. Mi corazón golpeaba lento, cargado de incredulidad y tristeza. Pensé en mi esposo, en lo que diría si me viera ceder mi hogar a quienes no lo valoraban, pero callé. No quería que Teresa me viera como una madre egoísta. Los primeros días fueron un desorden disfrazado de cortesía. Milagros se ofrecía a ayudar en la cocina, pero terminaba reorganizando todo a su manera. Cambió los platos de lugar, tiró las cortinas nuevas diciendo que oscurecían mucho la estancia, y llenó la mesa de adornos que yo jamás habría elegido. Ramón, en cambio, se adueñó del salón con una naturalidad hiriente. Puso su televisor, su sillón, su mando a distancia. Así me siento en casa, comentó una tarde, mientras yo, a un costado, fingía sonreír. Teresa, mi Teresa, evitaba las miradas. Solo será por poco tiempo, mamá, repetía como un rezo, pero con cada día que pasaba, ese poco tiempo se hacía más pesado, más invasivo. Yo seguía haciendo mi rutina, pero ya nada era igual. Mi casa olía distinto, sonaba distinto, respiraba distinto. Lo que antes era paz, ahora era ruido constante, platos que chocaban, risas forzadas, críticas disimuladas. Empecé a sentirme huésped de mi propio hogar. Milagros me dijo, mientras doblaba servilletas que no le había pedido: Dolores, tú deberías descansar más. Ya tienes una edad. Deja que otros manejen la casa. Lo dijo con tono amable, pero sus palabras me perforaron. No era una sugerencia, era un desalojo disfrazado. Sentí un nudo en la garganta, pero solo respondí: esta casa se maneja sola, Milagros. Ella sonrió, como quien no escucha, y siguió hablando de sus hijos, de su familia unida. Con el paso de las semanas, el aire se volvió irrespirable. No era solo la pérdida del espacio, era la pérdida del respeto. Todo lo que había construido con paciencia se desmoronaba frente a mis ojos. Los objetos parecían ajenos, los sonidos me herían y mi propio reflejo en el espejo me resultaba desconocido. Salamanca seguía igual, las calles seguían llenas de murmullos, pero dentro de mi casa algo se había roto para siempre, y yo, en silencio, comprendí que la verdadera pobreza no siempre se mide en dinero, sino en dignidad. Desde el primer mes, la convivencia se volvió una prueba de resistencia. Milagros hablaba con una autoridad que no le correspondía, dando órdenes disfrazadas de sugerencias. Dolores, deberías ventilar más la casa. Aquí siempre huele a cerrado. Yo apretaba los labios y respondía con un simple ya lo haré, pero en cuanto se daba la vuelta, abría las ventanas con un gesto que no pedía permiso. Ramón, por su parte, caminaba con sus pantuflas ruidosas por el pasillo, apagando y encendiendo luces sin sentido, dejando su presencia marcada en cada rincón. Sentía que poco a poco me borraban. Cada mañana, el sonido de la televisión de Ramón era el nuevo despertador. Los noticieros gritaban desde el salón antes de que el sol siquiera apareciera. Mi desayuno, antes tranquilo, se volvió un momento incómodo. Milagros opinaba sobre mi café, sobre la mantequilla que usaba, sobre cómo doblaba el mantel. En casa siempre lo hacíamos distinto, decía con un aire de nostalgia fingida. Yo sonreía, pero por dentro hervía. Salamanca podía ser fría, pero mi pecho ardía de impotencia. Intentaba refugiarme en mi taller, mi último espacio sagrado, pero incluso allí llegaban sus voces. Milagros entraba sin tocar, solo para ver cómo trabajas. Movía telas, tocaba mis herramientas, daba consejos que nadie pedía. Deberías hacer esto más moderno, Dolores. La gente ya no viste así. Cada comentario era una aguja directa al alma. Mis manos temblaban, y las costuras se torcían. Era como si ya no pudiera controlar ni mi propio oficio. Una tarde, al volver del mercado,
encontré el salón irreconocible. Habían cambiado los muebles de lugar, colgado cuadros nuevos y retirado mis fotografías familiares del aparador. Queríamos darle un aire más alegre, dijo Milagros. Sentí que la respiración se me cortaba. Esa es mi casa, murmuré. Ramón me miró sin levantar del todo la vista del televisor. Ahora es la casa de todos. No, esa frase me atravesó. Me encerré en mi habitación y lloré por primera vez. En muchos años, no de tristeza, sino de rabia contenida. Los vecinos empezaron a notar el cambio. Dolores, tu casa se ve diferente, me dijo una de las mujeres del barrio. Fingí una sonrisa. En Salamanca, todos hablan, todos observan. Sentía sus miradas curiosas desde los balcones, sus murmullos disfrazados de interés. La pobre Dolores, tan ordenada, ahora con toda esa gente encima. Las palabras me alcanzaban aunque nadie las dijera en voz alta. No quería convertirme en tema de conversación, pero sabía que ya lo era. Teresa venía cada vez menos. Cuando lo hacía, llegaba con esa sonrisa tensa de quien no quiere mirar de frente el problema. Mamá, no exageres, son buena gente, solo necesitan un lugar. Yo la miraba, buscando en sus ojos un poco de empatía, pero ella esquivaba mi mirada. Es temporal, insistía. Empecé a odiar esa palabra, temporal. Nada era más permanente que lo temporal en boca de los demás. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché risas provenientes del salón. Milagros y Ramón estaban viendo una película, y sus voces llenaban la casa como una invasión. Me levanté, caminé descalza por el pasillo y me detuve en la puerta entreabierta. Allí estaban, cómodos, bebiendo vino en mis copas, riéndose en mi sofá. Milagros me vio y dijo: «Ay, Dolores, ven, siéntate un rato». No respondí, simplemente apagué la luz del pasillo y regresé a mi cuarto. Esa oscuridad me pareció más amable que su falsa cordialidad. Mis días empezaron a girar en torno al silencio. Me levantaba más temprano para evitar coincidir con ellos en la cocina. Cocinaba solo para mí. Comía en mi habitación. Dejé de encender la radio. Hasta el sonido de la música me parecía una intromisión. Todo lo que antes era armonía se volvió ruido. Y en ese ruido, me iba desvaneciendo. Un mediodía, Milagros decidió lavar las cortinas sin consultarme. Las mismas cortinas color crema que tanto me habían costado. Estaban algo sucias, dijo, como si no supiera lo que significaban para mí. Cuando las sexta colgadas de nuevo, arrugadas y descoloridas, sentí que se me quebraba algo dentro. No lloré, pero ese día, mientras cosía un vestido, se me cayó una lágrima sobre la tela. La mancha no salió, y la dejé así. Era una herida visible, como las que ya no podía esconder. Ramón, cada vez más cómodo, empezó a recibir amigos para ver los partidos de fútbol. Hombres ruidosos, con botellas y comentarios groseros. «No te molesta, ¿verdad, Dolores?», me decía, sin esperar respuesta. Me encerraba en mi cuarto y escuchaba los gritos que llegaban del salón, los vasos chocando, las carcajadas. Pensé en mi esposo. Él jamás habría permitido algo así. La falta de respeto se había instalado, silenciosa y total. Con el paso de los días, el cansancio se volvió físico. Dormía mal, comía poco. Mis manos, antes firmes, temblaban al sostener la aguja. Los clientes empezaron a notar mis errores. «Está un poco torcido, Dolores», me dijo una clienta. Me disculpé, avergonzada. La dignidad que tanto me había costado construir se deshilachaba como una tela vieja. Una tarde, Teresa llegó de visita. Quise hablar con ella, abrirle el corazón. Le conté lo que pasaba, cómo me sentía desplazada, pero ella, con voz cansada, me dijo: «Mamá, tienes que entender que ellos también están sufriendo. No lo tomes tan personal». Sentí que me apagaban por dentro. «No es personal, Teresa, es mi casa». Ella suspiró, se levantó y me dio un beso rápido. «Solo aguanta un poco más». Cuando la puerta se cerró,
me di cuenta de que estaba verdaderamente sola. Esa soledad no era nueva, pero ahora tenía un sabor distinto. Antes era tranquila, elegida, ahora era impuesta. Era el silencio de quien ha sido desplazada sin moverse de su sitio. Caminaba por la casa en la noche y apenas reconocía los muebles, los olores. Todo tenía la huella de otros. Hasta el aire me parecía ajeno. Milagros empezó a invitar a sus amigas a tomar café. Usaban mi vajilla, mis tazas, mi mesa. Reían alto. Hablaban de sus hijos, de sus nietos, de la vida que yo ya no tenía. Cuando pasaba por el salón, bajaban la voz, pero sus miradas me atravesaban. ¿Qué carácter tiene Dolores?, decían. Yo sonreía con educación, pero por dentro quería gritar. Nadie notaba que me estaban borrando. Empecé a evitar el espejo. No quería ver mi cara, ni mis ojos cansados. No quería reconocerme. La mujer que me miraba desde el reflejo no era yo. Era una sombra, una figura vencida. Pensé en irme. Pero, ¿a dónde? Esa casa era lo único mío, y no la iba a abandonar. Prefería resistir en silencio, aunque cada día fuera una batalla. Algunos vecinos comenzaron a alejarse, tal vez porque sentían la tensión, o porque ya no sabían cómo saludarme. Salamanca es pequeña, y las habladurías corren rápido. Parece que ahora vive con la familia del yerno, escuché una vez. Pobre, debe ser difícil. Fingí no oír. A veces el orgullo es el último abrigo que le queda a una mujer. Mis noches se llenaron de insomnio. Me sentaba en la cama, con la luz apagada, y escuchaba el reloj del pasillo. Cada tic-tac era una herida que no cerraba. Pensaba en Teresa cuando era niña, en sus risas, en cómo me abrazaba diciendo, «Mamá, tú siempre me cuidarás». ¿En qué momento dejamos de cuidarnos? ¿Cuándo el amor se volvió indiferencia? Una mañana, Milagros entró a mi cuarto sin tocar. «Solo vine a dejarte unas sábanas limpias», dijo, pero al hacerlo, miró mis cosas con una mezcla de desprecio y curiosidad. «Deberías cambiar este cuarto, parece de otra época». Sentí el impulso de gritarle que se marchara, pero me contuve. Me limité a decir, «Este cuarto tiene la edad de mi vida, Milagros». Ella se rió y salió, como si no hubiera escuchado. Ese día supe que mi silencio me estaba matando, que callar por amor era otra forma de morir. Caminé hasta el taller, tomé una de mis agujas y la sostuve un rato entre los dedos. Pensé en todas las veces que la usé para unir, para reparar, pero no hay aguja capaz de coser el respeto cuando se rompe. Con el tiempo, empecé a notar los pequeños gestos, la puerta que ya no cerraban al pasar, los objetos que movían sin preguntar, el perfume de Milagros impregnando el aire como una invasión. Cada detalle era una confirmación de mi pérdida. Ya no era la dueña de mi casa, era una invitada permanente, invisible, tolerada por cortesía. Intenté recuperar mi espacio preparando una cena. Cociné mi plato favorito, puse la mesa con cuidado, encendí una vela, pero cuando llamé a todos, Milagros dijo, «Ay, Dolores, hoy pedimos pizza». «No te preocupes». Nadie se sentó conmigo. Me quedé sola frente al plato, viendo cómo la vela se consumía lentamente. Ese fue el momento en que comprendí que ya no quedaba nada de la casa que conocí. A partir de entonces, mi cuerpo comenzó a resentirlo. Dolores en las piernas, presión en el pecho, insomnio constante. Fui al médico, que me habló de estrés. Yo sonreí. No sabía cómo explicarle que lo que tenía no era estrés, sino despojo, que había perdido mi lugar en el mundo, y que mi enfermedad era el reflejo de eso. Una tarde lluviosa, mientras bordaba en silencio, escuché a Milagros hablando por teléfono. «Aquí estamos muy bien, instalados en nuestra nueva casa», dijo. «Sí, la de la madre de Javier». Sentí que el hilo se me escapaba de las manos. «Su casa», lo dijo sin titubear. Esa frase fue una puñalada. No lloré, me levanté, caminé hasta el espejo, me miré a los ojos y, por primera vez,
no sentí miedo. Supe que el momento de callar había terminado. Esa noche, recé. No pedí fuerzas, sino claridad, porque entendí que la dignidad no se mendiga, se defiende, y que una casa, aunque esté llena de gente, puede volverse un desierto cuando nadie te ve. Aquella tarde de domingo empezó como tantas otras, con el sonido de las campanas de la iglesia y el olor a guiso que subía de las casas vecinas. Yo estaba en mi cuarto, cosiendo un dobladillo, cuando escuché risas en el salón. No esperaba visitas, y mi corazón se tensó de inmediato. Al salir, encontré a Milagros sentada, en mi sillón, con 3 mujeres de su edad tomando café y hablando alto. En la mesa, mi mantel bordado, mis tazas favoritas. «Bienvenidas a mi nueva residencia», dijo ella. Sentí que el aire se me cortaba. Por un segundo creí que había oído mal, pero no. Aquellas palabras, tan livianas, tan impunes, fueron como un golpe seco en el pecho. Vi cómo movía las manos, señalando las cortinas, el suelo recién encerado, el balcón lleno de macetas, todo lo que había construido con años de soledad y sacrificio, ahora convertido en escenografía de su vanidad. Me quedé quieta, observando cómo una de las mujeres admiraba su buen gusto. Nadie me miraba, era como si yo no existiera. Algo dentro de mí se rompió. No fue rabia inmediata, ni siquiera tristeza, fue una claridad helada, profunda, que me recorrió el cuerpo entero. Recordé cada noche de invierno en la que trabajé hasta la madrugada para pagar esas paredes. Recordé las veces que negué un abrigo nuevo para Teresa, solo para poder comprar pintura o reparar una gotera. Y ahora, frente a mí, veía mi vida convertida en un escenario ajeno, invadido por el descaro y el silencio de los míos. Caminé despacio hasta el centro del salón. Ellas seguían hablando, sin notar mi presencia. Me detuve junto a la ventana, y cuando el murmullo se apagó, dije con voz serena: «Esta no es su casa, Milagros. Esta casa es mía». La taza en su mano tembló apenas. Una de las mujeres se excusó torpemente, y la tensión se hizo espesa. Ramón apareció, desde el pasillo, con el ceño fruncido. «Dolores, no empieces», dijo, pero ya era tarde, ya había empezado. No recuerdo haber sentido tanta firmeza en mi voz como aquella vez. Les hablé de mi viudez temprana, de mis manos gastadas, de los años que pasé doblada sobre una máquina de coser para poder sostener este techo. Les hablé del amor con el que levanté cada pared, del sudor que impregnó cada ladrillo. No grité, no lloré, solo hablé con la verdad de quien ya no tiene miedo de perder nada. La dignidad, cuando despierta, no necesita gritar. Milagros intentó reírse. Dijo que todo era un malentendido, que solo estaban de paso, pero ya no podía esconder su incomodidad. Ramón evitaba mi mirada. Teresa, que había llegado en ese momento, se quedó parada junto a la puerta, pálida, muda, con los ojos húmedos. «Mamá», murmuró, pero no hubo respuesta. Yo seguí hablando, con las manos firmes sobre la mesa. «Esta casa no es un refugio para la ingratitud. Aquí no se pisa la memoria». Ramón trató de calmar la situación, pero su voz se quebró ante mi determinación. «Dolores, cálmate, no hay necesidad de dramatizar». Lo miré con una serenidad que lo desarmó. «No dramatizo, Ramón, estoy defendiendo mi hogar». Milagros se levantó, indignada, recogiendo su bolso. «No hacía falta tanto teatro», murmuró con desprecio, pero no me importó. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa, sentí justicia. Teresa se acercó, llorando, quiso abrazarme, pero me aparté suavemente. «No ahora», le dije, «ahora necesito estar sola». Ella bajó la cabeza, sin saber dónde mirar. Las visitas se despidieron con torpeza, y el silencio que quedó fue casi sagrado. Escuché cómo las maletas se cerraban, cómo las puertas se golpeaban, cómo el eco de los pasos se perdía por el pasillo. Cada sonido era una liberación. Cuando por fin la casa quedó vacía, me senté en el sillón del que me habían desplazado. El aire olía a café y a polvo,
y la tarde se apagaba tras las cortinas. Me temblaban las manos. Pero no por miedo, era una mezcla de cansancio y alivio. Lloré, no de tristeza, sino de desahogo. Aquellas lágrimas eran viejas, acumuladas, como si esperaran ese momento para salir. Esa noche dormí por primera vez en semanas, sin ruido, sin pasos ajenos, sin voces juzgando mis gestos. Me desperté al amanecer, con el canto de los pájaros y la luz entrando por la ventana. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, los muebles, los marcos. Todo volvía a tener sentido, todo volvía a ser mío. En silencio, susurré, no era solo una casa, era mi historia, y comprendí que había recuperado algo mucho más grande que un espacio, había recuperado mi voz. Los días siguientes fueron lentos, casi solemnes. La casa, ahora silenciosa, parecía respirar conmigo. El eco de sus pasos había desaparecido, y en su lugar se escuchaban los sonidos pequeños que antes pasaban inadvertidos, el goteo del grifo, el crujido de la madera, el murmullo del viento entre las cortinas. No sentía culpa, solo una calma extraña, nueva. Había pagado un precio alto por la paz, pero era mío, y lo asumía con la dignidad de quien por fin se reconoce. Teresa no vino durante semanas. Yo tampoco la busqué. Necesitaba ese espacio, ese silencio entre nosotras, para que el amor no se confundiera con dependencia. Me dediqué a limpiar cada rincón, como si quisiera borrar las huellas del desprecio. Cambié los muebles de lugar, pinté una pared de azul claro, cosí nuevas fundas para los cojines. No era solo una limpieza, era una reconstrucción simbólica. Cada gesto era una afirmación. Estoy viva, y esta es mi casa. A veces me sentaba en el balcón, mirando las tejas antiguas de Salamanca, y pensaba en lo que había sucedido, no con rencor, sino con una especie de ternura amarga. Entendí que Teresa no quiso hacerme daño, solo se dejó arrastrar por la culpa y las expectativas de los demás. Quizá, como yo en mis años jóvenes, también estaba aprendiendo a poner límites, y ese pensamiento me trajo una pequeña paz. Una mañana, mientras regaba las plantas, escuché el timbre. Era Teresa, tenía los ojos hinchados y una expresión de niña perdida. No traía flores ni regalos, solo sus manos vacías y un temblor en la voz. Mamá, vengo a pedirte perdón. No respondí enseguida. La miré en silencio, dejándola hablar. Dijo que no entendió el dolor que me causó, que se sintió dividida, que creyó que hacía lo correcto. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, me acerqué y la abracé. Fue un abrazo largo, silencioso, sin palabras de reproche. Le acaricié el cabello, como cuando era niña. Ya está, hija, murmuré. A veces hay que perder algo para entender su valor. Ella lloró en mi hombro, y en ese llanto sentí que algo se curaba. No todo, pero lo suficiente para volver a mirarnos sin peso. A partir de ese día, nuestra relación cambió. Ya no venía como quien busca refugio, sino como quien visita a alguien que respeta. Compartíamos té en las tardes, hablábamos poco, pero con sinceridad. Cada conversación tenía el peso justo y la ternura que antes nos faltaba. No intenté recuperar el pasado, preferí construir un presente más pequeño, más honesto. También yo cambié, dejé de pedir permiso para existir. Empecé a salir más, a visitar el mercado, a conversar con los vecinos que siempre me saludaban desde lejos. Compré flores para la ventana, me inscribí en un taller de bordado, no para distraerme, sino para recordarme que la vida aún podía ofrecerme cosas simples y hermosas. Algunas noches, me descubría recordando a Milagros y Ramón, no con odio, sino con una especie de distancia. Me di cuenta de que la verdadera victoria no fue haberlos echado, sino haberme negado a seguir siendo invisible. Nadie puede ocupar tu lugar si tú no lo cedes. Ese pensamiento me acompañaba, como una oración silenciosa. Un domingo al atardecer, Teresa vino con una planta pequeña. Para tu balcón, dijo sonriendo. La coloqué junto a las otras,
y el sol de la tarde iluminó sus hojas. En ese momento, supe que todo había cerrado su ciclo. No había victoria ni derrota, solo aprendizaje. La casa olía a limpieza y a café recién hecho. Por primera vez en años, me sentí completamente en casa. Me senté en el balcón, mirando cómo la luz dorada se deslizaba por las paredes recién pintadas. Pensé en lo que había vivido, en lo que había perdido y recuperado. Sonreí, no necesitaba testigos, ni aprobación, solo el aire tibio, la calma y la certeza de haber defendido mi historia. Si alguien escucha esto, pensé, que recuerde, el amor no exige renunciar a uno mismo. Historias como esta no pueden seguir en silencio.